El Supremo Electoral cierra plazo para subsanar observaciones sin la totalidad de documentos de candidatos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral agregó que el lunes notificarán a las tiendas políticas sobre la continuidad o inhabilitación de sus postulantes. Hoy a las 18:30 feneció el plazo para que los candidatos puedan subsanar las observaciones hechas por el Tribunal Supremo Electoral. Y el 17 de febrero se notificará a los partidos políticos si los candidatos son eliminados o continúan en carrera. El presidente del órgano electoral nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias, doctor Salvador Romero. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, importante información. A partir de mañana se va a revisar la documentación presentada, tengo entendido, y el lunes se notifican a las tiendas políticas. Así es. El día lunes, el Tribunal Supremo Electoral notificó a todas las organizaciones políticas sobre el estado de sus candidaturas y lo hizo con 3 tipos de categorías. Primero, aquellos candidatos que se encuentran ya habilitados para proseguir en carrera, aquellos que fueron inhabilitados y una tercera categoría de candidatos observados cuya documentación tenía algún tipo de falencia y que debían subsanarla. El plazo para subsanar estas observaciones venció hoy a las 6:30 de la tarde y a partir del día de mañana el Tribunal Supremo Electoral comienza con la revisión de esta documentación y el lunes 17 notificará a las organizaciones políticas si estos candidatos observados superaron las observaciones y por lo tanto están en carrera o si, por el contrario, han quedado inhabilitados. Muchas gracias. Sobre la habilitación de Evo Morales, Mario Cosío, Diego Pari y David Choquehuanca, entre los más visibles, digo yo, y la observación en la residencia permanente, ¿esto se va a debatir en sala plena mañana? ¿Cuándo? El Tribunal Supremo Electoral no comenta ni analiza situaciones particulares, pero el organismo electoral va a dar respuestas sobre el conjunto de los casos hasta el día lunes 17, notificará a todas las organizaciones políticas sobre la situación de todos los candidatos observados. ¿Podrá abrirse la sala plena para que esta sea pública? El Tribunal Supremo Electoral informa de todas sus actividades a través de las resoluciones y también eventualmente de las actas de sus sesiones. En el Tribunal Supremo Electoral son 7 miembros. Usted como presidente representa a los 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral, discuten, argumentan. ¿Cómo son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y si usted los representa a los 7? El Tribunal Supremo Electoral es un cuerpo colegiado, por lo tanto todas las decisiones se toman en la máxima instancia de decisión, que es la sala plena, que está conformada por los 7 vocales. La función del presidente tiene una representación institucional y también, en este caso, es una decisión circunstancial, en este caso también ejerce la vocería. El órgano electoral plurinacional administra los procesos electorales, son funcionarios en el conteo de votos, si se puede decir, pero quienes deciden sobre los derechos de los ciudadanos son los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Don Salvador, ¿entienden los vocales que cuando deciden sobre derechos electorales son jueces supremos de todo este proceso? El Tribunal Supremo Electoral tiene una doble función, hace parte de los organismos electorales que se denominan unificados, es decir, que por un lado tienen una tarea que es de orden administrativa, técnica, logística, de organización del proceso electoral y por otro lado es una labor jurisdiccional. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima instancia en asuntos electorales desde el punto de vista jurisdiccional en el país, es decir, tiene esta doble cara administrativa y jurisdiccional. Cuando tienen que decidir sobre derecho electoral, son los jueces supremos, los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Se ven como jueces supremos o en algún momento creen que puede venir un juez y discutir alguna determinación del Tribunal Supremo Electoral, discutir sobre la Ley 026 o la Ley de Organizaciones Políticas? El Tribunal Supremo Electoral asume plenamente sus competencias, sus atribuciones y sus facultades y las ejerce de esa manera, es decir, a plenitud de acuerdo a lo que señala la Constitución y las leyes. Usted
Ustedes, como Tribunal Supremo Electoral, le hago esta pregunta, ¿trabajan para los partidos políticos o para el sistema democrático, para la democracia, para el ciudadano? Porque ha habido una lucha en las calles el año pasado. Ha habido una lucha en las calles donde el ciudadano no solamente pedían que se respete el voto, también pedían que vayamos a un proceso electoral con credibilidad, con transparencia, con reglas claras. Por eso le pregunto, ¿ustedes como Tribunal Supremo Electoral trabajan para los partidos políticos o para el sistema democrático y los ciudadanos? El Tribunal Supremo Electoral trabaja para la democracia y esto implica, por supuesto, tener niveles de vinculación con las organizaciones políticas, con las instituciones, con los otros poderes y al mismo tiempo tiene, por supuesto, un trabajo muy importante en alianza con la ciudadanía, porque de hecho el proceso electoral no es únicamente una responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Al tribunal le competen todas las tareas técnicas, ya sean administrativas o jurisdiccionales del proceso, pero en realidad es el conjunto del país que coadyuva a la realización exitosa de un proceso electoral. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral establece vínculos con el conjunto de los actores políticos y sociales. Le voy a ir por partes. Y me parece importante complementar que esta es una vinculación que la hace manteniendo su independencia y manteniendo también una posición equidistante frente a todas las organizaciones políticas y de independencia frente al conjunto de los poderes. Permítame entonces ir por parte ante su respuesta. Los partidos políticos y algunas, no sé si llamarlas malas costumbres, permitidas por el órgano electoral plurinacional. ¿Por qué le digo? Con candidatos sin papeles de respaldo, algunos folders vacíos, solamente con la etiqueta, con el nombre, cuando es gente que nos va a gobernar. Uno cuando postula un crédito o inscribe a un hijo, nos piden todos los papeles y cumplimos a cabalidad, porque si no nos hacen a un lado. ¿Por qué los partidos políticos darles hasta la medianoche para que presenten sus papeles, sus documentos, cuando en el país las oficinas públicas trabajan, por ejemplo, hasta las 6:30? Los partidos políticos y esas malas costumbres, presidente. Todos los candidatos que no presentaron documentación quedaron excluidos del proceso electoral. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué darles hasta la medianoche para que presenten listas con toda la informalidad que se ha visto cuando las oficinas públicas cierran 18:30? ¿Por qué darles hasta la medianoche y ver a los partidos políticos desde la unidad móvil llegar a ese momento a inscribir? El proceso de registro de las candidaturas cerró el lunes 3 de febrero a las 6:30 de la tarde. Pero seguían presentando sus listas hasta la medianoche. Sí, se permitió que las organizaciones políticas pudieran llevar la documentación de respaldo de sus organizaciones hasta medianoche. Así Presidente, ¿hay ventajas y desventajas para los partidos políticos? Yo le pregunto esto. ¿Hay candidatos que van en ventaja? Vemos listas que se hacen en la Argentina, por ejemplo, donde no respetan las decisiones en Bolivia de sus asambleas, de sus consejos políticos, donde las decisiones están establecidas en actas, pero se encuentran con otros nombres y hay varias impugnaciones ante el órgano electoral plurinacional. Todas las impugnaciones que se presenten van a ser resueltas por el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a lo que señalan las normas y las leyes. Hay otro campo que es un tema ya más interno de las organizaciones políticas que le corresponde a las organizaciones y sobre las cuales el Tribunal Supremo Electoral no emite opinión. ¿Usted nos puede decir que en este momento ninguno de los candidatos está en ventaja o desventaja? Ninguno, todos los candidatos son tratados por el organismo electoral de la misma manera. De hecho, todos los candidatos pasan por los mismos filtros, por los mismos tamices, siguen las mismas reglas, los mismos procedimientos. El Tribunal Supremo Electoral actúa frente a los candidatos con imparcialidad, con equidistancia, sin sesgos ni a favor ni en contra de ninguno de ellos. Es bueno para la lucha democrática, para el pueblo, para la madurez democrática que tenemos los bolivianos, que por ejemplo un partido político presente un programa plagiado por un programa de un partido del Perú. ¿Qué le sigue a eso? Estamos hablando de mucha amplitud de parte del Tribunal Supremo Electoral, garantismos. ¿Qué le sigue a esto, presidente? El Tribunal Supremo Electoral actúa dentro del marco de sus competencias, por lo tanto es el organizador del proceso electoral, es también el juez electoral
pero hay también un campo que es propio para las organizaciones políticas en el cual el Tribunal Supremo Electoral no ingresa, salvo que se presentaran algún tipo de denuncias, algún tipo de impugnaciones. Presidente, el anterior órgano trabajaba para un partido político. Si el cambio que ustedes plantean es trabajar para todos los partidos políticos, para los ciudadanos, permítame entrar en este tema de los ciudadanos, por favor. Ciudadanos indígenas, nos visitaron la semana pasada los representantes de la nación Caracara, por ejemplo. Ahí tenemos los derechos también de los ciudadanos indígenas, los Caracaras y Yamparas, que no piden una circunscripción especial, pero están yendo en igualdad de condiciones. Ellos pidieron que se los deje competir en la circunscripción uninominal, con el voto tradicional, van a competir en igualdad de condiciones que las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. No tienen una circunscripción especial, no se han vendido a ningún partido político, es lo que nos han dicho, van solos, son un grupo minoritario que va a ir. El órgano electoral plurinacional les pedía requisitos como si fueran partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral ha tomado una decisión histórica e innovadora en la elección de 2020. Por primera vez en las circunscripciones especiales indígenas, los pueblos indígenas podrán postular candidatos al margen y de manera independiente de las organizaciones políticas. Esto pasa por primera vez en la historia de Bolivia en la elección de 2020. El Tribunal Supremo Electoral en esta gestión ha llegado donde no había llegado ninguna gestión anterior del Tribunal Supremo Electoral. El pueblo Yuki, también un pueblo indígena minoritario con 162 votantes, van a ir a las elecciones contra los yuracarés, que son más de 2.000 votantes. Este ya es un tema que excede al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha habilitado por primera vez en la historia la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan presentar candidatos en las circunscripciones especiales indígenas al margen de las organizaciones políticas. Esta es una de las innovaciones fuertes del proceso electoral 2020. Sobre los jóvenes que no quieren ir con partidos políticos, que quieren ir de manera independiente, presidente. Por segunda vez en menos de un año que los ciudadanos se presentan para ir de manera independiente. ¿Qué dice usted de esto? La legislación boliviana es clara, las organizaciones políticas son las que están autorizadas a presentar candidatos, es decir, esto implica partidos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas, bajo determinadas circunstancias, no están previstas candidaturas individuales. El Tribunal Supremo Electoral tenía en sus posibilidades, dentro de la normativa y la ley, que se pueda tocar el tema del binomio presidencial paritario. Nos visitó en el programa la Coordinadora para la Mujer, por ejemplo, y ahí nos comentaban los detalles de todo cómo había sido esta votación. ¿Por qué no aceptaron en el Tribunal Supremo Electoral el binomio presidencial paritario cuando se les ha explicado que esta es una situación progresiva y habían senaturías paritarias, por ejemplo? El Tribunal Supremo Electoral ha dado cumplimiento a lo que dice la Constitución y las leyes, y de hecho es muy exigente a la hora de exigir que las organizaciones políticas cumplan con el principio de paridad y alternancia de género en las listas parlamentarias. Bolivia es uno de los países que se sitúa a la vanguardia a nivel mundial por el porcentaje de parlamentarias, y este es uno de los logros importantes de la democracia boliviana, que debe ser trabajada por los partidos, las organizaciones políticas y también por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, para el binomio presidencial no existe una disposición específica como existe para los otros niveles de competencia. Estamos hablando de igualdad y el Tribunal Supremo Electoral podía decidir sobre este tema, presidente, en sala plena. El Tribunal Supremo Electoral actúa de acuerdo a lo que señala la Constitución y la ley en todos los casos. Porque en la Coordinadora de la Mujer, y aquí nos comentaron que sí se tocó el tema en sala plena sobre el binomio paritario, donde 4 vocales del Tribunal Supremo Electoral sí estaban de acuerdo en que vaya este binomio presidencial con el tema paritario. Vargas, Atahuachi, Gutiérrez, Baptista, son 4 que en un momento estaban de acuerdo en que vaya el binomio paritario, y de pronto, ¿cómo es que no lo aceptaron? Nadie reclama. ¿Cómo se hace en estos casos? Yo le estoy preguntando según las entrevistas que hemos tenido acá en el programa. Todas las decisiones se adoptan en sala plena por mayoría.
Las elecciones del 3 de mayo es un proceso muy esperado por el pueblo boliviano. Dentro de todo el proceso electoral vuelvo a observar la actuación de los partidos políticos. Por ejemplo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué pasa con los partidos políticos sin candidatos, candidatos buscando sigla? ¿Existe la subasta de sigla? Hemos visto cómo han estado los partidos dividiéndose, presentando a un candidato y al otro. Prácticamente hemos visto a los ciudadanos bolivianos hasta como que un mercado negro de siglas. Al Tribunal Supremo Electoral no le corresponde emitir opinión sobre las negociaciones políticas. Pero ustedes administran, ¿ustedes están viendo la actuación de los partidos políticos? No. El organismo electoral sí, por supuesto, tiene una relación de trabajo con las organizaciones políticas para llevar adelante el proceso electoral. Sin embargo, no comenta las negociaciones que puedan ser y que tienen un espacio en el ámbito político. Presidente, en el tema del financiamiento, aquí se manejó la proporcionalidad, usted habla siempre muy apegado a la ley y a la norma. El movimiento al socialismo se lleva 11 millones de bolivianos. Si hablamos de igualdad de condiciones, ¿no estaría en la posibilidad en algún momento de que los partidos políticos vayan también en igualdad de condiciones? Dice la ley que por cantidad de votantes hay un porcentaje, pero ¿qué le va a decir, digamos, en una próxima elección, cuando hayan partidos políticos nuevos? ¿Qué les dirán a ellos si se sigue manejando ese criterio del financiamiento? El criterio de la distribución del financiamiento público está establecido en la ley. Señala que un 60% se distribuye de manera igualitaria entre todas las organizaciones políticas que compiten y un 40% de acuerdo a los resultados de la última elección. Esto es lo que señala la ley y el Tribunal Supremo Electoral da cumplimiento a la normativa. Presidente, ¿cómo podemos corregir? Usted que tiene tanta experiencia y ha estado en muchos países en procesos electorales, ¿se podrá corregir en algún momento los procesos electorales innecesarios que al país y a todos los bolivianos nos cuesta bastante dinero, dinero de nuestros bolsillos? ¿Qué significa un proceso electoral innecesario? Las primarias, por ejemplo. Este es un tema que está en la ley, es un tema que puede debatirse, que puede discutirse, pero en tanto y en cuanto esté en la norma, le corresponde al Tribunal Supremo Electoral llevar adelante esos procesos. El movimiento al socialismo está recibiendo por segunda vez ese financiamiento, lo recibió para el 20 de octubre y lo vuelve a recibir para este 3 de mayo. Los resultados sobre los cuales el Tribunal Supremo Electoral va a asignar el 40% que se distribuye de manera proporcional se adecúa a los resultados de la última elección válida, es decir, la elección presidencial de 2014. ¿Se puede dejar abierta la posibilidad de modificar este tema de los presupuestos? Porque si bien las elecciones son como una catarsis para el pueblo, la del 20 de octubre, esa catarsis nos costó 217 millones de bolivianos. Al organismo electoral le corresponde hoy administrar este nuevo proceso y en términos de recursos el Tribunal Supremo Electoral hizo un esfuerzo significativo, presentó un presupuesto que ha sido 18% inferior al presupuesto de la elección 2019. El ciudadano está confiando plenamente en la actuación del Tribunal Supremo Electoral, presidente. Usted ya nos dijo en una anterior entrevista, incluso que al ser delegado de la presidenta Áñez no significaba ninguna vinculación, que usted tiene una actuación institucional dentro del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la expectativa es tan grande, la expectativa que tiene el pueblo boliviano, que no se va a concentrar solamente en que se cuente bien los votos el 3 de mayo, sino el ciudadano, los medios de comunicación, los periodistas, vamos a estar viendo cómo se maneja todo el proceso electoral. Y tanto mejor. El organismo electoral ha señalado en reiteradas oportunidades que cuantos más ojos observen el proceso electoral, ya sean ojos de misiones de observación internacional, de asociaciones locales, de los medios, de los partidos políticos, tanto mejor para el proceso, para el organismo electoral. Esta es una garantía de transparencia para la ciudadanía. Una última pregunta, presidente. ¿Hay alguna acción concreta sobre las acciones legales que han presentado por la actuación del movimiento al socialismo con el uso de bienes estatales, con fraude, por ejemplo? Todas las demandas que le lleguen al organismo electoral van a ser atendidas, van a ser analizadas de acuerdo a lo que dice la ley y van a ser respondidas. Hay otros ámbitos de competencia, por ejemplo, aquellos que le corresponden
a la Fiscalía, a la Justicia, donde también se están desarrollando algunas acciones, y ese es un campo distinto del trabajo que realiza el organismo electoral. Presidente, usted ha dicho que van a actuar siempre con el respeto, el apego a la ley, la institucionalidad, la credibilidad y la transparencia. Está la Constitución Política del Estado, está la Ley 026 y está la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Por qué no se saca una respuesta más clara sobre la residencia permanente cuando la Constitución Política del Estado es clara? Y han estado analistas acá, constitucionalistas, y dicen no se necesita de debate ni de interpretar, la Constitución es clara sobre esto. Hay un principio fundamental que es el del debido proceso. El organismo electoral ha observado a un conjunto de candidaturas sobre distintos requisitos. Hoy estas candidaturas han subsanado estas observaciones. El organismo electoral iniciará un proceso de análisis de esta nueva documentación. Gracias, presidente. Ha sido usted muy amable. Entiendo que tiene otros compromisos con otros medios de comunicación y yo voy a respetar también el horario que nos hemos puesto para poder conversar con usted. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Aguárdenos unos segundos. Lo extrañamos en el Pentágono, pero bueno, hemos reclamado la presencia de don Francesco Zarate acá, especialmente cuando ya se ha conocido después de muchos años un informe desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El diagnóstico... sobre eso vamos a hablar. ¿Y cuál es el desafío para los partidos políticos y los candidatos con relación al tema energético, el traslado de la planta de Uria? Bueno, todos esos temas con Francesco Zarate luego de la pausa.